Básicamente, este tiempo que vamos a tener aquí, como dice, lo que tienen ustedes ahí en su calendario, es un tiempo de preguntas y respuestas, algo que siempre vamos a hacer durante las conferencias, por supuesto. Sabemos de que hay muchas preguntas que salen, que a veces no se responden en las mismas predicaciones, ¿verdad? Por cuestiones de tiempo, etcétera. Así que tomamos la oportunidad, ya hace unos días atrás, de que ustedes mismos mandaran preguntas, ¿no? Relacionadas, por supuesto, con este tema que es acerca de la perseverancia de los santos. Queremos, por supuesto, agradecerles a todos aquellos que contribuyeron con las preguntas. No se cogieron todas, por supuesto, demasiadas preguntas a veces, sé que muchos tenemos dudas, etc. Lo que sí se trató de tomar las preguntas, había algunas que eran casi iguales, ¿verdad? Así que se trataron de tomarlas aquellas que pudieran ser por así decirlo, de mayor información para acá, para la iglesia, no que no todos tuvieran buena información de las otras, solamente que, como digo, por problema de tiempo, fueron las que se escogieron. Así que gracias realmente por haber contribuido en cuanto a esto. ¿Le puedo presentar a los pastores? ¿Son bien conocidos? Algunos de ellos. ¿Algunos de ellos? Algunos de ellos. Los tres, bueno, han incluso, bueno, por lo menos en Israel, pues hay muchos pastores, eso es algo que es lógico, pero bueno, está el pastor Gerson Morey, bien amado por nosotros de la Iglesia Día de Adoración, lo conocemos bien, ha estado con nosotros en la iglesia. Gracias por haber estuvo también en la conferencia pasada, ¿verdad? También en el panel. Gracias por estar aquí con nosotros, una bendición siempre tenerla. Nuestro invitado también de Dominicana, Pastor Otto Sánchez, ya todos lo conocen, de la Iglesia Bautista Osama Conceta, de la Iglesia Bautista Osama en la República Dominicana, y bueno, nuestro pastor de la iglesia de nuestra iglesia en Vertical en Miami. El formato es bien simple, verdad que es una bendición, por lo menos para mí, un honor estar al lado acá de estos siervos de Dios y tener esta oportunidad también, bueno, de compartir con ustedes todo este tiempo. Como les decía, el formato es bastante simple, vamos a estar haciendo una pregunta. La pregunta puede ser para cualquiera de ustedes tres, no tiene que ser directamente alguno, específicamente para alguno de ustedes. Pueden, cuando quieran, intervenir, cuando sí lo deseen. Así que vamos a tener un tiempo de oración antes de empezar. Yo creo que sería, ¿verdad? Padre, te damos las gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos tienes ahora acá, Señor, en este lugar, y podemos tener este tiempo de preguntas y respuestas acerca de tu palabra, Señor, acerca de esta doctrina tan maravillosa de la cual hemos estado oyendo a predicar todo este tiempo, ayer y hoy, la perseverancia de tu pueblo, Señor. Queremos tener, Señor, un tiempo en el cual sean respondidas, Señor, estas preguntas, de tal forma de que podamos ser bendecidos, de tal forma de que tu palabra también sea expuesta, que traiga sabiduría, Señor, a nuestros corazones en cuanto a este tema tan importante que es la perseverancia de los santos, Señor. Sé con los pastores que están acá, que van a intervenir, Señor, en estas preguntas, darles también la sabiduría a ellos, que nosotros podamos atesorar, Señor, lo que vamos a aprender en este día, Señor, para poder aplicarlo en nuestras vidas, Padre, y por encima de todo, que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, la primera pregunta es bastante sencilla, es la definición. Dice que ¿qué es la perseverancia de los santos como tal? Hay cosas que yo digo que a veces en el cristianismo se habla de forma general, pero a veces la definición específica no se conoce. Y bueno, realmente qué es la perseverancia de los santos definido de una forma concreta? Voy a tomar lo que ha dicho el pastor Otto y lo que ha dicho el pastor Israel y hacer construir una definición. Yo creo que ellos lo han explicado bastante bien. Entre ayer y hoy, la perseverancia de los santos ciertamente es la última etapa en la redención por medio de la cual Dios preserva a un creyente. Lo pudiéramos explicar así, pero la perseverancia de los santos es en esencia una promesa. Es la promesa por medio del cual, tomado de varios textos de la Escritura, uno que citó el pastor Otto ayer, Juan capítulo 10, Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y yo les doy vida eterna y nadie las va a arrebatar de mi mano. El versículo siguiente dice: y nadie las va a arrebatar de la mano de mi Padre. Textos como ese y docenas de otros textos como ese establecen que
La perseverancia de los santos es la promesa de que Dios preservará hasta el final a aquellos a quienes Él ha redimido, a aquellos a quienes Él ha regenerado, los ha justificado, los ha santificado, los ha sellado con su espíritu. Hasta el día final Él va a guardarlos. Eso es la perseverancia de los santos. Es una promesa de que hasta el final Dios nos va a guardar y no hay manera de que alguien a quien Él escogió desde antes de la fundación del mundo, adoptó como hijo, se vaya a perder. Gracias, hermano. ¿Alguien más? Bueno, yo recuerdo la definición de R.C. Sproul, que ya todo lo que podamos decir son definiciones sinónimas, porque es redundar más en lo mismo. Es que si uno tiene la fe salvadora, nunca se perderá. Y si se pierde, nunca tuvo la fe salvadora. De una manera así tan simple, R.C. Sproul definió lo que significa perseverar. Y una cosa más, que muchos conceptos en la Biblia no son definidos mediante una oración, mediante un orden sintáctico, sino que son descritos. Y la perseverancia de los santos, al igual que muchos conceptos como el Evangelio, la oración, no son definidos en un orden sintáctico, sino descritos. Entonces, esas descripciones o características nosotros lo sacamos de las Escrituras. Entonces, es la capacidad que Dios le da al creyente de ser preservado para la salvación o redención final. Gracias, hermano. Doctor Efraín, ¿algo que quiera añadir? No, solamente para edificar lo que han dicho, la misma palabra, perseverancia, esa famosa palabra que significa que es permanecer bajo. ¿No? Es interesante cuando uno incluso lee el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13 y el capítulo 16 se describen a los creyentes en la tribulación, incluso perseverando. La idea es que no importa lo que el cristiano atraviese, Dios hace que persevere en esa salvación. Amén. Gracias. Esta segunda pregunta tiene que ver con, yo pienso más bien la frase que dice que ¿por qué la conferencia se titula específicamente firmes en su perseverancia y su, por supuesto, con ese mayúscula, ya indicando al Señor, ¿no? Y básicamente es preguntar por qué podemos decir que estamos firmes en la perseverancia del Señor. Yo me voy a auxiliar de algo que el pastor dijo ayer. Y él hablaba acerca del amor de Dios hacia nosotros. Si nuestra salvación dependiera de nuestro amor hacia el Señor, no tuviéramos ninguno de nosotros. La salvación realmente que es obra de Dios. Por eso que estamos firmes en su perseverancia, porque Él es quien nos persevera. Si fuera por nosotros, no llegaríamos hasta el final. Romanos 8 nos muestra esa cadena, lo que se conoce como la famosa cadena de salvación, y vemos que a los que antes conoció, también los predestinó, también los llamó, también justificó y también glorificó. No hay nadie que se quede en el camino. No hay nadie que Dios haya conocido en el aspecto salvífico que no vaya a ser llamado, que no vaya a ser justificado, que no vaya a ser glorificado. Vemos que el paquete es completo. Y nuestro deseo de la conferencia Firmes en su perseverancia, también el título fue impulsado para que nosotros como iglesia nos seamos animados y partiendo de esa realidad de que el Señor nos persevera, nos preserva, Él nos santifica, produce frutos en nosotros. El cristiano debería ser un león con su fe, en el sentido de que ¿quién es el que nos tiene a nosotros firmes? ¿Quién es el que nos ha salvado? Y caminar con esa seguridad. Y nuestro deseo ha sido de que la iglesia crezca, no solo en su entendimiento teológico, sino en la vida práctica como creyentes. Esa salvación que se ve en nuestras vidas, como el pastor Otoña nos enseñó en la última sesión.
¿Algo que quieran añadir en cuanto a eso, Pastor Gerson? Que tenga en mente. No, solo, no recuerdo si era el pastor Otto o lo que estaba diciendo ayer, tomado de Romanos capítulo 5, cuando dice que en su gracia estamos firmes, ¿verdad? Yo creo que Roger fue el que estaba hablando de eso. Y el caminar cristiano es, como decía Eugene Peterson, es una larga obediencia en una misma dirección. Y esa obediencia que nosotros damos es una obediencia llena de esperanza, porque nuestra obediencia no es determinante en el sentido de, no es por mi obediencia que nosotros al final permanecemos salvos. Eso no sería el Evangelio. El Evangelio, la palabra Evangelio quiere decir una buena noticia. Si es por mi obediencia diaria de que yo puedo estar seguro de mi salvación, sería una mala noticia, no sería una buena noticia. Entonces, estamos firmes, pero estamos firmes porque Él es quien ha asegurado nuestra perseverancia. Y hay algo, Barrios, que Pastor Gerson decía que nuestra perseverancia no estaba basada no en la que nosotros tuviéramos agarrados en Cristo, sino que Cristo nos tenía agarrados a nosotros, ¿no? Es lo que estaba diciendo. Dice la tercera pregunta, dice, ¿cómo me puede ayudar esta doctrina de la perseverancia con la ansiedad? ¿Cómo me puede ayudar esta doctrina con la ansiedad? Lo que la ansiedad, normalmente lo que nos produce ansiedad son las cosas de las que nosotros queremos tener control y no tenemos. Y, por ejemplo, voy a una entrevista de trabajo, no sé cómo va a ir, tengo un diagnóstico reservado, el doctor me dice que nada puede hacer, eso produce ansiedad en nosotros. La inseguridad de la salvación produce ansiedad, porque el ser humano llega a la conclusión de que él tiene algo de lo cual no tiene control, que parecerá absurdo lo que voy a decir, pero es la realidad y la vida de cada uno de nosotros lo confirma. Es imposible no pecar. Nuestra pecaminosidad revela el gran amor de Dios hacia nosotros. Si yo no soy salvo por mi santidad, por mi esfuerzo particular, entonces ¿por qué soy salvo? Por gracia. Yo una vez le preguntaba precisamente a un pastor, ¿usted tiene la santidad que Dios exige para ser salvo? Él me dijo, no. Entonces, ¿pero usted cree que es salvo? Me dijo, sí. Entonces, ¿quién completa lo que le falta? La gracia de Jesucristo. Y eso me da paz, porque yo sé que no es por mí. Entonces, eso no quita, como bien nos enseñó Israel, mi esfuerzo particular, que como resultado de la salvación yo hago para trabajar en ella, para dar buenos frutos. Pero sí me da la paz de que mi mayor problema fue resuelto hace 2000 años en la cruz del Calvario. Y eso me llena de completa. Creo que algo que a veces hay como un estigma en el mundo cristiano donde pretendemos dar una apariencia de donde todo está bajo control, donde somos los superhéroes, ¿no? Y escondemos nuestras luchas. Y al contrario, nuestro pecado, nuestras batallas, lo que está revelando es exactamente que necesitamos nosotros. Y Pablo le decía a los filipenses, a la luz de todo lo que hemos hablado en el capítulo 4,
Por nada estéis afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. De acercarnos al Señor tal como somos y pedir su ayuda. Por eso Él es nuestro gran sumo sacerdote. De saber que nos ha dicho confiadamente, vengamos a Él para recibir esa gracia oportuna, diaria que necesitamos. Si no lo tuviéramos a Él, estuviéramos todos con los pelos de punta. Eso es una realidad. Denle gracias a Dios por el día que no estén ansiosos. Eso es gracias a su gracia. Y como dijo Pastor, la soberanía de Dios y saber de que Él es el Salvador es lo que produce en nosotros, Él obrando en nosotros y lidiando con estas áreas. Puede ser la ansiedad, puede ser cualquier otra área de las vidas. Firmes en su soberanía, firmes en su perseverancia. Un pasaje que se viene a mi mente es esto, que combina ambas cosas. Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy Jehová tu Dios, que te esfuerza. Yo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré. Y dice, te sustentaré con la diestra de mi justicia. Es su justicia. Y es a la base de su promesa de guardarnos. Dice la pregunta número 4, y esto es una pregunta bastante clásica, yo creo que en el mundo cristiano, ¿no? Dice, ¿es posible que alguien salvo permanezca en pecado? Y está la otra descripción, ¿hay realmente un cristiano carnal? ¿Existe realmente cristiano carnal? ¿Qué pueden decir? Yo no me vine a sentarme a escuchar los dos hablar. Vamos a ponerlo un poquito más complejo. ¿Qué creen de eso? Pablo, en 1 Corintios, capítulo 1, la estructura de las epístolas normalmente combina con un saludo, una salutación, y le dice a los santos y llamados a ser santos. Le dice, o sea, los corintios eran cristianos, de eso no cabe duda, porque él escribe a la iglesia que está en Corinto, a los cristianos, a los santos, a los santificados, los llamados a ser santos. Pero después cambia en el capítulo 3, y Pablo habla de una serie de situaciones que había en esta iglesia complicadísima. Y entre las complicaciones que había en este capítulo 3, él le dice que había pleitos y chismes entre ellos, había división en la iglesia. En el capítulo 5 habla de que había un hijastro que estaba viviendo con su madrastra. Es algo horrible porque era la mujer de su papá. En el capítulo 7 habla de que tienen una muy mala concepción de lo que es el matrimonio. En el capítulo 11 hay abuso de la cena del Señor. Están tomando la cena del Señor de una manera no piadosa, porque primero tenían una cena y se hartaban, y había hermanos que no tenían muchos recursos y los que llevaban su propia comida se lo comían y no le daban a los otros. Y el que llevaba un pancito vacío se lo comía con un poquito de té o café si le daban. Yo creo que ni café le daban. Y personas que estaban incluso enfermas por esos pecados y que estaban muertas, que el Señor le dice por medio del apóstol Pablo, están muertos por sus pecados. Capítulo 12, 13 y 14, una mala concepción de los dones espirituales. O sea, era una iglesia terrible, pero no era la iglesia. Porque nuestros pecados revelan la gracia de Dios. Entonces, en este capítulo 3,
Pablo le dice niños en Cristo y le dice carnal. ¿Por qué? Porque sus actuaciones eran carnales. Lo que yo no estoy seguro es que exista cristiano y carnal a la vez. Una cosa es que tengamos actitudes carnales a que una persona se pase la vida siendo carnal y llamándose cristiano a la vez. Dice la Escritura que el que es de Dios no practica el pecado, dice el apóstol Juan en sus epístolas. No lo practica. Porque entonces, ¿qué evidencia hay del Espíritu Santo en mi vida? Entonces, el término cristiano carnal me hace mucho ruido, un ruido que me molesta, que me perturba, porque lo que está diciendo es como que hay una resignación y una clasificación. Él es cristiano que vive en pecado, pero él es cristiano. No, eso no es congruente con toda la revelación bíblica. Sí podemos decir que luchamos con el pecado, que hay tramos donde caemos, pero mi vida, que yo no soy el mejor cristiano del mundo, pero yo le puedo decir que yo no vivo, mi vida no se caracteriza por una práctica permanente de un pecado. Luchamos, y yo creo que esa es la historia de cada una de las personas que se identifican como cristianos. De hecho, cuando nosotros estudiamos primero los Corintios, Pablo emite sentencias muy severas contra ellos, y cuando leemos segunda los Corintios ya vemos que hay evidencia de arrepentimiento en ellos. Entonces, por eso es que tenemos el Espíritu Santo. Por lo tanto, yo entiendo que la etiqueta cristiano carnal no le hace justicia a las Escrituras. Podemos tener actitudes, luchas, crisis, pero motivaciones, pero que eso sea lo que nos identifique, no creo que sea congruente con la palabra. Gracias, hermano. ¿Algo que quieran añadir en cuanto a eso? ¿Cómo, hermano Gerson? ¿Pastor? No dejamos sin palabras. Dice la pregunta número 5. Yo creo que esta se ha tocado bastante ayer y hoy, es en cuanto a también muchos cristianos tienen esta pregunta, ¿no? ¿Cómo puede que alguien que ha caminado como cristiano apartarse del camino para siempre? Esto más bien yo creo que tiene que ver con la parte de la salvación, ¿no? Y es interesante porque la pregunta habla de no una persona quizás que haya sido toda convertida, que esté yendo a la iglesia 3 meses, después no lo hagamos más. Vamos a ver específicamente quizás una persona que esté 15 años caminando en la fe y de repente, puede ser que esté sirviendo, puede ser que sea líder en la iglesia, hemos visto bastante en nuestra conversación. Y de repente esa persona se va del camino para siempre. ¿Qué creen de eso? Puede ser que eso sea posible como tal, que puede haber sucedido ahí en esa situación. Bueno, yo hablé mucho en la última pregunta que hablé. Yo creo que la definición que compartías de R.C. Sproul pudiera responder eso. Y primera de Juan 2 también ayuda a eso. Versículo 19, Juan está hablando acerca de una división, en un sentido que hubo en la iglesia a la que él estaba escribiendo. Y él quiso ayudar a los hermanos de esta iglesia a interpretar y a leer bien por qué estas personas se habían apartado de la iglesia y de la fe. Y lo que él dice es, ellos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y dice, porque si ellos hubieran sido de nosotros, no se habrían apartado, ¿no? Entonces, el desvío final o la apostasía final fue la evidencia del verdadero estado de sus almas. Eran personas no regeneradas, estaban dentro de un tiempo en la iglesia, mostraron algunas cosas que parecía que eran creyentes, casi
en un sentido, para usar las palabras de Jesús cuando está hablando en Marcos 4, de que hubo un fruto que brotó y pareció que era, pero vinieron ciertas cosas que dieron evidencia al final de que no eran de la fe. Y así hay personas en las iglesias, hay personas que pueden estar un tiempo con nosotros, pero la evidencia y la señal de la verdadera salvación es la obediencia y la perseverancia, ¿verdad? Una larga obediencia en un tiempo extenso. Yo creo, yo creo que hay principios generales en las Escrituras, pero nosotros no sabemos al final quién es la policía. No sabemos. Una persona se puede pasar la vida entera en una iglesia, incluso dar frutos aparentes y no ser un cristiano, aunque para nosotros lo podemos. O sea que esta pregunta está bien, pero tenemos que cuidarnos de que nosotros no podemos juzgar y jugar a ser Dios para determinar quién es salvo y quién no es salvo. No sabemos. Me viene a la mente una frase de una cita de Billy Graham que decía: al llegar al cielo, no te sorprendas al ver rostros que tú no esperabas ver, porque es posible que ellos te sorprendan al verte a ti también. Entonces, nosotros sabemos que uno de los dos ladrones se salvó porque está registrado en las Escrituras. En ninguna parte de la narrativa de Juan, que es el único que habla de Nicodemo, dice textualmente que Nicodemo se convirtió en un seguidor de Cristo. Uno deduce. Juan, capítulo 3, ya lo vimos ayer, pasaje de Nicodemo, pero se queda indefinido. Después Nicodemo aparece otra vez en Juan capítulo 7, versículo 51, donde él reacciona a una decisión que tomaron los fariseos de enviar a arrestar a Jesús mediante unos alguaciles. Los alguaciles regresan sin Jesús y dicen: no, nunca hemos visto a un hombre hablar como él habla. Y entonces los fariseos lo reprendieron, y Nicodemo en el versículo 51 del capítulo 7 sale en defensa de Jesús y le dice a ellos: ¿juzga nuestra ley a alguien sin haberlo interrogado o así a priori como ustedes lo están haciendo? Y ellos lo recriminan y dicen: ¿cuándo tú has visto que de Galilea se levantaba un profeta? Y luego aparece por última vez Nicodemo en Juan 19, 39. En un momento muy difícil, donde ninguno de los discípulos militantes de Cristo estaba. Y aparecieron dos personas: José de Arimatea y Nicodemo. ¿Por qué? Porque ir y procurar el cadáver de Cristo era arriesgado, porque te iban a sindicar como seguidor de Cristo. Pero Nicodemo tuvo la valentía de irlo a buscar. Ningún fariseo de esos fariseos radicales se iba a contaminar mediante el cuerpo de uno que fue juzgado por ellos mismos como malhechor, y más que era considerado maldito por haber muerto en un madero. Pero Nicodemo fue lo hizo, lo que nos hace deducir a nosotros que obviamente Nicodemo nació de nuevo. Entonces, lo antónimo de esto es que nosotros tampoco sabemos quién se va a perder. No sabemos, porque no sabemos con profundidad, porque no conocemos los corazones, quién se va a salvar y quién se va a perder. Nosotros deducimos, nos aproximamos, pero al final eso es un territorio que nosotros no podemos pisar. Creo que con esa se fue.
Con esa pregunta, nosotros, cuando pensamos en esa pregunta, sacamos muchas conclusiones basadas en nuestras experiencias y el rendimiento de las personas. Y no vamos a las escrituras, ¿no? Si hay algo que Cristo dijo fue que Él sí conoce a los suyos. O sea, pastor, nosotros no conocemos a todo lo que Él va a salvar, quienes son verdaderamente los suyos, pero Él sí. Y dice en Hechos capítulo 20 que Él compró a su iglesia con su propia sangre. Y si Él compró a 50 ovejas, Él se va a llevar 50 ovejas. Si Él compró 100 ovejas, Él se va a llevar 100 ovejas. Por lo tanto, la pregunta es si alguien que ha sido comprado por la sangre de Cristo se puede perder en algún momento. La respuesta es que no. Pero Él es quien conoce quiénes son esas ovejas. Así que al final del día, Él conoce los suyos. Nosotros a veces pensamos que alguien es uno de los suyos y después vemos que no era así. Dice la pregunta número 6, y esto ya mirando desde la perspectiva de Dios, ¿no? Sí, yo creo que muchas veces nos hemos hecho esta pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la razón de parte de Dios para que Dios nos haga perseverar en Él y nunca perdamos la salvación? Desde la perspectiva de Dios, ¿por qué Dios nos hace perseverar a su pueblo para que nunca perdamos la salvación? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Qué es la motivación? ¿Por qué pasa eso? Pastor Lienzo va a contestar eso. Y después el pastor Otto. Dios en su sabiduría, en su soberanía, en su providencia, establece el final de todas las cosas, pero Él también establece los medios por el que se llega a ese final. Por ejemplo, Él predestina a pecadores para salvación. Él decreta quiénes serán salvos, pero Él también decreta que esos salvos serán salvos por medio de la predicación del Evangelio. Él decreta el fin y Él decreta la manera como se llega a ese fin. Entonces, si Él decreta que Axis, Otto Sánchez, Israel Iglesias, Gerson Morey, Él decreta que nos va a preservar hasta el final, Él también ha decretado que lo va a hacer por medio de nuestra perseverancia. El que nos preserve hasta el final no remueve el hecho de que nosotros debemos perseverar, porque es a través de nuestra perseverancia que Él decide preservarnos. No hay manera de escapar a esa realidad. Las dos verdades están enseñadas en la Biblia. El preservarnos es una promesa y lo encontramos en muchas partes en la Biblia. Pero del otro lado también está. Hebreos 3, por ejemplo, dice: hermanos, guardaos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Eso es una advertencia. Es una advertencia de la misma Biblia que nos llama, que nos dice y nos promete de que nadie nos va a arrebatar de su mano. Esa misma Biblia inspirada nos dice: hey, cuidado que se vayan a apartar del Dios vivo. Y nos dice: haced morir lo terrenal en vosotros, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, absteneos de todas las pasiones carnales que batallan contra nuestra alma, entrénate para la piedad. La misma Biblia que nos promete que Dios nos va a preservar hasta el final, también nos llama una y otra vez a esforzarnos, y ambas son verdades que nosotros tenemos que creer en nuestra vida.
todo lo hace Dios para su gloria. Y Él salvó a su pueblo para su gloria. Y me encantan las palabras del apóstol Pedro, en primera de Pedro 4:11, que dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece toda la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Romanos 11:16, porque de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre. Y Apocalipsis 5:13, y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, que el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el dominio por los siglos de los siglos. Como se trata de la gloria de Dios. De hecho, si nos preguntara cuál es la razón de ser de la iglesia, es la gloria de Dios. En Efesios capítulo 1, en el versículo 6, en el versículo 12, dice que hemos sido creados para la alabanza de la gloria del Señor. A Martin Lloyd Jones le preguntaron en una ocasión que cómo él resumía todo lo que él había leído, todo lo que él había escrito, todo lo que él había predicado. Y él dijo lo siguiente: vivir para la gloria y la honra de mi Señor. O sea, ¿por qué Dios nos salva? Para su gloria y su para eso. Por eso que nosotros no tenemos ni un solo mérito en esto. Y eso duele al ego humano. ¿Algo que quieras añadir a esto? Jesús oraba en Juan 17. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria. La gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Detrás del telón nos vemos este amor perfecto en la Trinidad. En la salvación no hay un conflicto entre las tres personas de la Trinidad. No vemos al Padre eligiendo algunos y el Hijo entonces huyendo por otros y el Espíritu Santo reinando a otros. Y vemos una perfección, ¿no?, para la gloria de Dios. Ese amor perfecto que vemos en las tres personas de la Trinidad. La perseverancia de los santos apunta a eso, a esa salvación trinitaria. Gracias, hermano. Dice la pregunta número 7, y esta está interesante porque dice, si mi santificación no ha sido completada en la tierra, mientras estemos viviendo aquí, y muero, veré a Jesús en el cielo, o iré al cielo. Y yo pienso que se puede también mirar como que hay un límite hasta el cual el cristiano tiene que ser santificado. Pues, hablamos de santificación progresiva, pero Dios nos pone un límite, ok, hasta este límite ustedes tienen que ser santificados, si no, no lo son. Entonces hay algo que falta. ¿Qué creen de eso? John Wesley enseñaba la santificación total, y eso trajo con toda la grandeza que tuvo Wesley, digamos, sin él proponérselo, sentó la base para el movimiento carismático y la búsqueda frenética de una santificación total, del conocimiento de la realidad humana
y no viendo esa lucha desde la perspectiva de Cristo. Entonces esa santificación total no existe, no existe. La pregunta estaba orientada a, como bien decía, de aquí para allá ya estamos bien, y de aquí para atrás estamos mal. Eso es etéreo, eso no se puede contabilizar. Entonces, lo que sí, y es la última predicación que voy a tener hoy en la tarde, apunta a lo que es nuestro rol en esa búsqueda. Y yo lo ilustro de la siguiente manera, y es: yo nunca voy a alcanzar las estrellas, pero siempre debo volar en dirección a ellas. Y esa búsqueda constante del Señor nos lleva a nosotros a ser más como Él y menos parecidos a nosotros, en nuestras debilidades. Y eso se nota con las personas que están cerca del Señor, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo que nosotros estamos llenos, eso nosotros nos vamos a convertir. Y reconocían que habían estado con Jesús y fueron llamados cristianos por primera vez los discípulos de Antioquía. O sea, hay mucha evidencia de que cada vez más nos vamos a parecer a Cristo. Vamos a dejar de ser menos Simón y más Pedro, menos Saulo y más Pablo. Y recuerda las palabras de Pablo que siempre decía: hoy siempre busco voy a la meta. No la he alcanzado, pero estoy continuamente Amén. sabiendo que no había un límite, sino que eso Sí, era... ya, que es el sermón de... Va bien, va bien. Hermano, La santificación se completa o se termina el día de nuestra glorificación, ¿verdad? 1 Juan 3 decía Juan que nosotros seremos como Él finalmente, porque eso es santificación, porque le veremos tal como Él es, ¿verdad? Pero nosotros, solamente para hacer eco de lo que estaba diciendo el pastor Otto, nuestro esfuerzo debe ser constante hacia ese crecimiento. A.W. Tozer decía: el verdadero santo, el que es santo de verdad, nunca se siente santo. Siempre hay una insatisfacción, aun cuando sentimos que hemos hecho progresos en algún área de nuestra vida. La vida nos da oportunidad para demostrarnos de que nos falta muchísimo, porque nuestro estándar es el varón perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, esa debe ser la orientación de nuestra vida, ¿verdad? Y nos va a faltar muchísimo, y esta santificación, la parte final, la etapa final, se completa el día que seamos resucitados y recibamos cuerpos glorificados. Ahí, y para tomar Filipenses 3, este cuerpo de la humillación nuestra será semejante al cuerpo de la gloria suya, de nuestro Señor Jesús. Un pasaje que ya hemos mencionado, el mismo Filipenses 1:6, nos recuerda esa realidad, la hora que Él comenzó a perfeccionar hasta el día de Cristo, completada. Ahora, pensando en la pregunta, nosotros le vamos a ver cara a cara, no por nuestra santificación, nuestro esfuerzo, sino por la obra que Él ya hizo a nuestro favor. esta es la última pregunta. Esta es bien práctica, porque se ha hablado bastante de esto ya, creo que. Pero bueno, mirando cuál es la parte del hombre o del cristiano y la parte de Dios en cuanto a la perseverancia. De forma práctica, quizás pueden decir algún tipo de puntos, ejemplos específicos en cuanto al papel de Dios en la perseverancia y el papel del hombre en la perseverancia como tal. Romanos, capítulo 8, que ya se ha leído varias veces, habla claramente de el rol de Dios en este proceso. Y
Sabemos, Romanos 8:28, que es muy conocido por cada uno de nosotros, que a los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es lo que para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esto también llamó, y a los que llamó, a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Es decir, que Dios está con nosotros en todo el proceso de la salvación. Desde antes de que nosotros naciéramos, inclusive, hasta el momento en que ya nosotros no existimos en este mundo. El Señor está en todo. Amén. Ejemplos, en la perspectiva humana del cristiano, ¿cómo podemos ver específicamente su papel en cuanto a funcionarse? Vamos a hablar de la iglesia mismo. Sí, para no... Sí. Pastor, tú vas a hablar de eso ahorita en un momento. Entonces, la Biblia usa diferentes metáforas para describir nuestra responsabilidad, ¿verdad? Lo mencionabas, ejercítate para la piedad, es un término de deporte, ¿verdad? Constantemente el que siembra, ¿verdad? El que siembra para la carne, cosechará la carne, el que siembra para el espíritu. Esa es otra metáfora que ilustra Pablo hablaba de hacer morir lo terrenal en nosotros, habla de esta lucha y de nuestra responsabilidad de matar nuestras pasiones. Entonces, es una y otra vez que la Biblia nos llama en esa dirección a obedecer, esforzarnos, ser radicales en nuestra lucha contra el pecado y morir a nuestras pasiones. Estoy tratando de robar la predicación de los maneras. De nuevo. Ese es el segundo punto. Bueno, quería darle, por supuesto, las gracias a los pastores por esta oportunidad que hemos tenido de responder estas preguntas. Esperamos, bueno, ya en el mensaje que viene ya poder terminar y tener algunas dudas de lo que hemos hablado, el pastor, de lo que queda, del mensaje del pastor, que podamos tener una bendición en cuanto a eso también. Vamos a hablar antes de terminar.